Este espacio que ha sido construido en un trabajo interdisciplinar entre la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría del Medio, el Instituto de Salud Pública y dos unidades de la Facultad de Medicina, la unidad de Infectología y el Departamento de Medicina Preventiva y Social. De todo lo que ha surgido en estas semanas de trabajo, vamos a tener un portal disponible del cual les estaremos enviando información posteriormente. Dos cosas antes de comenzar. Primero, quiero agradecerle a todas las personas, docentes y personal de la universidad que ha hecho parte de la construcción y el desarrollo de esta propuesta. Y segundo, agradecerle a la doctora Catalina Martínez, quien está en la sesión de hoy y hará unas palabras en el cierre de la actividad. Vamos a tener un invitado especialísimo que nos va a contar cómo la universidad y el campus se ha preparado para enfrentar esta nueva normalidad. Y para no perder la costumbre de lo que hemos venido haciendo, les voy a contar algunos datos actualizados de qué tenemos extraído desde el portal de Salud Data y entonces cómo se está comportando la pandemia para este momento. Los datos salen del portal de Salud Data y en el portal de Salud Data están actualizados al día anterior. Lo primero es que para ayer teníamos 29.049.134 casos confirmados en el mundo, 721.892 de Colombia y 242.007 casos de Bogotá. Estuve revisando, estamos en el 33%, Bogotá aporta el 33% de los casos que se generan en el país. La gran mayoría de personas están recuperadas en este momento y la frecuencia de infección en estas 3 semanas que hemos tenido de trabajo ha estado cambiando de una mayor frecuencia en el grupo de 40 a 59 años para estar en este momento una mayor frecuencia en el grupo de 20 a 29 y 30 a 39 años. Las personas, ¿cómo se está comportando la mortalidad en las personas? Es la franja morada que está en la parte superior y ustedes ven el gradiente que ha permanecido con relación a cuando uno llega a los 50 años ya se empieza a visualizar esa franja y cuando llega a los 80 años, 3 de cada 10 personas infectadas por el virus van a fallecer por este virus. En la parte inferior están las mortalidades acumuladas de cada uno de los grupos y ustedes ven por qué el capricho de la restricción para 60 y más años, 60, 70 y 80 y más años, son los que más muertes causan en esta infección. Y este es el comportamiento de lo que nos ha venido pasando en Bogotá. Digamos que por acá se empezaron a liberar, comenzamos a tener más aperturas, vino un proceso de estabilización con un pequeño repunte al martes de la semana pasada y en los últimos 7 días, la última semana, hemos tenido una disminución progresiva de los casos activos y de las mortalidades en Colombia. Cuando comparamos qué está pasando en Bogotá versus otras ciudades señaladas en esta gráfica, Bogotá está en los 10 primeros en términos de frecuencia de presentación de casos, pero está por fuera de los 10 primeros en términos de la cantidad de muertes que se están generando. Y con relación a las medidas preventivas, recuerden el comportamiento de las gotas de saliva y las microgotas que van a ser la razón fundamental para mantener la distancia entre personas. Mínimo, recuerden 1 metro, pero pueden ser 2. Recuerden cómo el lavado frecuente de las manos puede reducir casi a la mitad el riesgo de infección. El manejo de los instrumentos de trabajo también reduce la infección. Y si uno es cuidadoso con múltiples actividades preventivas, uso de tapabocas, lavado de manos, limpieza de las superficies de trabajo, la reducción del riesgo puede ser hasta el 91%. Muy bien. Quiero en este momento, entonces, darle la entrada al ingeniero Javier Forero, quien es el director de la planta física, y nos va a contar de forma resumida cómo la universidad y el campus están preparados para esta nueva normalidad. Ingeniero Javier, por favor, adelante. Bueno, buenos días a todos y bueno, ya hoy es nuestro último día
nuestro último día de esta seguidilla de 15 días, poder compartir con ustedes y toda la comunidad de la universidad lo que está haciendo y lo que está pensando la universidad, y además acompañados por un grupo selecto de médicos y de epidemiólogos que nos han acompañado en todo este proceso. Como decía el doctor Duarte, ha sido un trabajo interdisciplinario, un trabajo mancomunado, de tal manera que podamos atender esta situación para todos nosotros insospechada, pero que tenemos que afrontar y afrontar de la mejor manera. Entonces, hemos trabajado de la mano con la Facultad de Medicina, como decían, con el Instituto de Salud Pública, con Seguridad y Salud en el Trabajo, con la Vicerrectoría Académica, por supuesto, con la Vicerrectoría del Medio, para poder establecer como nuestras líneas de conducta en esto. Y empezaría con dos palabras fundamentales, que es la prevención y la mitigación del COVID. Como vieron en las estadísticas, hemos al parecer surcado un pico, pero eso no quiere decir que la pandemia se haya terminado y el virus ya lo podamos tener controlado. Esto sigue y los médicos y los expertos epidemiólogos nos han dicho hay que seguir con las medidas, esto no se termina, hay que hacer reaperturas económicas, exacto, sí, pero tenemos que seguir con las medidas para poder prevenir y mitigar el tema del contagio. Y ahí digamos que, como lo hemos manifestado en muchísimas oportunidades, el tema del autocuidado empieza a ser fundamental. Ya la responsabilidad que en un momento asumieron las entidades o las instituciones nacionales y locales, pues hoy ante esta nueva realidad y esta apertura, pues definitivamente la responsabilidad radica en nosotros, en cada individuo, y es una responsabilidad individual que se convierte en una responsabilidad colectiva, y depende mucho de nuestro autocuidado. El tema del comportamiento es fundamental en eso. Pero pues nos ha llevado también a hacer perfiles de riesgo y ver que en la universidad pues tenemos diferentes perfiles de riesgo, y atendiendo todos los protocolos del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, pues hemos definido riesgos entre muy alto y bajo personas que seguimos en casa, o riesgo muy alto, personas que estamos trabajando en el sector salud, donde es la primera línea de atención, y que, sí, que gracias al sector salud pues hemos podido controlar, y el país ha podido controlar y manejar este tema sin llegar a extremos de saturación de unidades de cuidado intensivo. El sistema de salud ha funcionado, y gracias a los médicos y al sector salud y a todo el soporte y apoyo de enfermeros, enfermeras, personal de apoyo, pues se ha podido controlar esto de una manera adecuada. Entonces, digamos que ahí hemos estado trabajando en eso, y definitivamente atendiendo esto del Ministerio de Salud, pues hay personas que podremos ir al campus y hay personas que no podremos ir al campus. Y eso lo hacemos a través de ese levantamiento de la encuesta y de la información epidemiológica, que ha ayudado tanto al Instituto de Salud Pública como a la Facultad de Medicina y a nosotros mismos, pues a determinar esas personas que pueden asistir o no. Eso ha generado pues grandes debates, como decía el doctor Duarte, de personas de 70 años, de 60 años, pero definitivamente la estadística y la evidencia muestra que son personas de alto riesgo, que adicional a ello tenemos comorbilidades, personas que son con hipertensos, de obesidad, índices de masa corporal altos, que definitivamente, y la evidencia lo ha mostrado, que son personas de alto riesgo, y ante eso pues hay que tomar las medidas para que esas personas pues se puedan proteger y proteger a sus seres cercanos o a su comunidad cercana. Entonces, digamos, pues para eso está determinado la encuesta que nos determina quiénes podemos o quiénes no podemos asistir al campus universitario. Y como les decía, pues el tema de autocuidado sigue siendo importante, y esos signos, esas alertas, esos signos de alarma son fundamentales. Aquí hay unos, pero también está el tema gastrointestinales, diarreas, etcétera, que también hacen parte de esos signos de alarma, que son importantes, que si en algún momento podamos comentar más adelante. Yo no me voy a demorar eso, no soy experto médico, ni mucho menos, ni lo pretendo, pero sí pueden entender que esa tos, que ese decaimiento, que esa dificultad de respirar, el tema gastrointestinal empieza a hacer signos de alarma que los conozco yo. Luego, eso ya me deben dar a nosotros pautas de si debo salir de mi casa, si no debo salir de mi casa, y cómo comportarme ahora ante esta libertad que nos ha dado un poco la reglamentación del gobierno nacional y del gobierno local. Y para ello, pues hemos diseñado una encuesta en dos fases. Una encuesta que está disponible
en la página de la universidad y está disponible también en Javemóvil, de tal manera que la podamos responder. Esa primer momento es una encuesta que determina mi situación permanente, de mis comorbilidades, de vivo, etcétera, etcétera. Y un segundo momento, y es una encuesta que solamente se diligencia una vez, y una encuesta del día que si yo voy a acercarme al campus universitario, debo hacer esta segunda encuesta el mismo día, porque esta encuesta lo que enfatiza o lo que quiere mirar son esos síntomas. Y como nos han explicado los médicos, los síntomas, hoy yo me puedo acostar muy bien, pero mañana me puedo levantar con fiebre, o me puedo levantar con tos, o me puedo levantar cansado, con algún decaimiento. Luego esa respuesta del día a día es importante conocerla y que la comunidad la conozca para poder determinar si puedo acceder al campus universitario. Puedo tener clase o puedo tener labores administrativas o de apoyo académico, pero si yo tengo o presento algún signo de alerta o de alarma, pues seguramente mi condición cambia y mi esquema de autocuidado debe cambiar. Pero entonces ya pensando en un poco cómo volvemos al campus, pues vamos a hacer un recorrido muy rápido de lo que es hasta levantarme, hasta cómo me preparo yo para salir de mi casa y cómo regreso a mi casa. Entonces vamos a hacer un viaje por eso. Hablaba la doctora Gudelo en una de las sesiones anteriores, es cómo me debo yo vestir, hasta cómo yo debo salir, cómo me debo preparar, qué debo llevar en mi mochila, o si debo llevar mochila o no llevar mochila. Entonces vamos a hacer ese viaje desde salir de la casa, cómo me desplazo hacia la universidad o hacia cualquier lugar, porque esto también es extrapolable a cualquier actividad si yo voy a salir a un centro comercial, etcétera, etcétera. ¿Qué debo hacer al ingreso del campus? Ya enfocado en nuestra realidad de nuestro campus, porque va a haber unos controles de acceso. ¿Qué debo tener durante mi estancia en el campus? ¿Qué hacemos en el campus en protocolos de desinfección? ¿Cómo debo regresar a mi casa también si yo uso transporte público, etcétera? Entonces vamos a hacer un viaje muy rápido donde digamos que hay cosas y medidas fundamentales. Yo creo que el doctor Duarte y todos los expertos, el doctor Peñalosa, la doctora Gudelo, la doctora Sandra, siempre nos han dicho que hay 3 medidas fundamentales que nos las han repetido fundamentalmente. El uso del tapabocas, y el uso del tapabocas bien usado, no en la mitad de la nariz, no utilizar un tapabocas desechable varios días, etcétera, etcétera. El uso del tapabocas es fundamental. El tema del lavado de manos, es fundamental, y ahí me refiero también a usar los alcoholes o los antibacteriales con los contenidos de alcohol correspondientes, de tal manera que si yo toco algo, pues que está sujeto a que se toca por superficies, por mucha gente, pues debo tener medidas de prevención. Y el tercero es el tema del distanciamiento físico. 3 medidas sencillísimas. De pronto la doctora Gudelo nos va a decir, pero así cuando decía, compro una boleta para una rifa, pues ya compro la boleta del tapabocas, compro la boleta del lavado de manos y compro la boleta del distanciamiento físico. Y si compro esas 3 boletas, seguramente la posibilidad de ganar y no dejarme contagiar por el virus va a ser muy importante. Qué pena me tomé esas palabras de la doctora Gudelo, pero es que me parecieron supremamente ilustrativas del tema. ¿Cómo vestir? Ojalá ropa muy ligera, la corbata pasa a un segundo plano, el vestido de paño pasa a un segundo plano. Yo creo que es muy importante esa manera de salir de mi casa, de salir de una manera mucho más ligera, pero que yo pueda cubrir mis brazos, pueda cubrir mis pies, de tal manera que esté lo menos expuesto a mi cuerpo. Entonces, es muy importante. Y otra cosa que para la universidad va a ser clave es el uso del carnet. El uso del carnet, bien sea físico o digital, seguirá siendo muy importante porque el acceso a la universidad se ha restringido de tal manera que los que podamos ir a la universidad sean las personas que necesariamente hacen parte de la comunidad o que prestan algún servicio de manera periódica. Eso es muy importante, el tema del carnet. ¿Cómo desplazarme al campus? Ya sabemos que pues, el sistema de Transmilenio es una opción válida, es una opción que hoy ya subieron un poquitico el umbral del 35%, estamos en el 50% del umbral, posiblemente lo pueden subir más, pero mi comportamiento en el Transmilenio tiene que ser igual de precavido. Ojalá no usar el celular, ojalá no usar elementos y sacarlos en el bus.
usar el tapabocas perfectamente, tratar de estar en una distancia física si lo permite, pero esos son fundamentales, son cosas básicas si yo uso Transmilenio, pero yo también puedo ir caminando si vivo a 2 kilómetros de distancia máximo, yo puedo usar bicicleta, patineta, y ahorita hablamos un poco de movilidad, pero es muy importante ese comportamiento. Puedo usar bicicleta, puedo utilizar moto, puedo utilizar, digamos que esa realidad nos está cambiando y lo que antes decíamos que qué bueno no utilizar el carro, hoy de utilizar el carro particular también puede ser una opción y si voy con 2 o 3 personas, pues utilizar el tapabocas como lo dice la norma. Tenemos protocolos de desinfección al ingreso de la universidad, de tal que los vehículos, llámese moto, bicicleta, patineta, eh, puedan estar en un proceso de desinfección. Hemos dividido la universidad de tal manera que tengamos control de esas zonas y los aforos, y en ese control de acceso siempre vamos a encontrar, primero, la necesidad de portar el carnet y haber llenado la encuesta. Y haber llenado la encuesta del día es fundamental. Ya llené mi primera encuesta, ahora la del día a día, la que si voy a ir a la universidad el viernes, recuerden que la norma hoy que emitió el distrito es que miércoles y jueves la universidad no tiene actividad académica. Tenemos otro tipo de actividades de investigación y de espacios de práctica, pero la actividad académica los miércoles y los jueves en esa carga que hicieron y la modelación que hicieron del transporte, pues esos 2 días nosotros no tenemos la posibilidad del sector educativo en general, no es la Universidad Javeriana. El uso del tapabocas es fundamental. Vamos a medir temperatura. Temperaturas mayores de 37,5 son temperaturas que son signos de alerta, también las vamos a medir. Vamos a tener en todos los sitios lavamanos, de tal manera que podamos hacer nuestro lavado de manos y con jabón y digamos con los lavamanos sin uso de las manos, sino con pedales, en la desinfección del calzado y también los geles y los alcoholes para que podamos disponer. Eso es en el control de acceso. Tendremos que disponer, ahí está también señalizado el distanciamiento físico. Vamos a tener que disponer de 20 minutos antes por llegar a la clase o por llegar a mi actividad, el laboratorio o mi actividad en Ártico o en Artes, pero vamos a tener que llegar con entre 20 y 30 minutos antes porque el acceso va a ser un poco más lento. Están divididos por zonas, está la zona de ciencias, está la zona de Pablo VI, está la zona del central y la biblioteca, toda la zona de arquitectura, la zona del Hospital San Ignacio, Jorge Hoyos es una zona, etcétera. Toda la parte oriental es otra zona. Tenemos distribuido la universidad y el campus en zonas de tal que en cada sitio vamos a ingresar. ¿Vamos a poder deambular por el campus? Sí, vamos a poder deambular por el campus. Simplemente que es, cuando yo cambio de zona, tengo que hacer mi mismo protocolo de acceso. Si yo cambio de ciencias y voy hacia la parte oriental, a la parte suroriental, tendré que hacer el protocolo al ingreso de esa zona, de ese protocolo y lavar las manos, etcétera, etcétera, de tal manera que esas zonas, pudiendo uno transitar libremente en el campus, lo pueda hacer. Este es un ejemplo de biblioteca y edificio central, que es una zona. Si yo me dirijo a la biblioteca o si yo me dirijo al central, tendré pues mi protocolo correspondiente. También hemos definido unos corredores de circulación hacia el hospital. Recuerden que el hospital está en medio de la universidad. Tenemos la zona de urgencias que tiene un desplazamiento por la carrera séptima y por debajo del ingreso de las ambulancias. Por allí es el ingreso a urgencias, tenemos el ingreso al hospital y el ingreso a consulta externa. Hay 3 zonas, están debidamente señalizadas en el campus. Hay unas zonas comunes, el túnel es una zona común y el paso por el túnelcito donde están los cajeros automáticos es una zona común, pero inmediatamente salgo de allí, encuentro las rutas de tal manera que cada persona vaya al sitio específico, como el hospital maneja personal externo también, para que esas personas externas no se pierdan y vayan definitivamente hacia urgencias o vayan al hospital o vayan a consulta externa. Tenemos, pues, por supuesto, en el campus la debida señalización. Ustedes encontrarán cuando vayan las pantallas y toda la cartelería digital está con todas las medidas de prevención, recordando permanentemente el tema del distanciamiento, el uso del tapabocas, el lavado de manos. Ojalá no prestemos nosotros nuestros elementos personales, el uso del celular es un elemento individual. Ojalá no lo prestemos.
Los saludos serán los saludos como ustedes vieron en los videos, saludos a distancia, lavarnos las manos y todos los procesos de desinfección. El tema del distanciamiento es fundamental y ustedes encontrarán las aulas, las cafeterías, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de un aula que teníamos cerca de 25 o 30 personas, se reduce a capacidades de 12 personas y con el distanciamiento ya ustedes encontrarán en las aulas de clase las mesas o los pupitres solamente con la capacidad establecida. Hemos dotado las aulas con sistemas de cámara y de micrófonos y de monitores de apoyo de tal manera que si vamos a tener las clases combinadas en el momento que nos lo determine la universidad, pues tendremos estudiantes de manera remota y de manera presencial simultáneamente. Pero están las ayudas audiovisuales y la capacitación a profesores y a todo el estamento de tal manera que esta nueva experiencia la podamos hacer de una manera exitosa y con la calidad que queremos. Pero entonces está todo el tema del distanciamiento en la biblioteca, un trabajo muy juicioso de la biblioteca, encontrar la capacidad, no tendremos una capacidad mayor a 260 personas en los diferentes espacios, las sillas habilitadas, las mesas habilitadas, unas que no, de tal manera que el distanciamiento esté establecido. Cafeterías y restaurantes, que siempre ha sido como unas preguntas frecuentes que nos han dicho, que han salido en estos 15 días, es el tema de preparación de alimentos. Todos servicios de alimentación y servicios universitarios ha trabajado muy fuertemente en dos momentos: el momento de preparación y, bueno, y recepción de alimentos, materia prima, de tal manera que se hagan y se garanticen los protocolos establecidos en ese sector de alimentos. Todo el tema de preparación y cocción es fundamental. Eso es dentro en las cocinas, pero adicionalmente afuera, en los comedores y en los sitios de servicio, ustedes encontrarán parapetos en las cajas, de tal manera que no haya un contacto directo con la persona que llega y la persona de la caja que está recibiendo el pedido o recibiendo el pago. Van a haber parapetos, las personas con sus debidos elementos de protección personal, y que también el usuario, el alumno, el estudiante, el profesor, pues esté con su tapabocas muy bien utilizado. Eso es fundamental, esos protocolos están establecidos. Se han también desarrollado alimentos para llevar, de tal manera que al aire libre podamos tener espacio para que la gente tome sus alimentos. Recuerden que también los protocolos y la Organización Mundial y el Ministerio y los médicos nos han dicho al aire libre la posibilidad de contagio es menor, no estoy en espacios cerrados, etcétera, etcétera. Pues las cafeterías, por supuesto, entonces están debidamente delimitadas, parqueaderos, pues están los protocolos para poder desinfectar las llantas, la moto, la bicicleta, etcétera, etcétera. Hemos ampliado profundamente, de una manera muy importante, el tema de la capacidad de bicicleta. Como les decía, en movilidad y servicios universitarios ha hecho unos esfuerzos muy grandes en buscar convenios con sistemas de alquiler de bicicletas y patinetas. Hoy, digamos, el gobierno distrital ha sido un poco más flexible en eso. Han visto las ciclorrutas las han ampliado de manera importante y entonces hay convenios por mes, ya no es por minuto como tenían antes, pero ya tenemos convenios con alquileres de patinetas y de bicicletas eléctricas y bicicletas normales, de tal manera que un estudiante, un administrativo o un profesor pueda acceder a estas posibilidades y favorecer el transporte alternativo, un poco bajar la carga del transporte público de SITP, de Transmilenio, y que podamos utilizar esquemas alternativos. La técnica javeriana está también con sus procesos de distanciamiento y capacidades de aforos, las capillas también con sus aforos establecidos, y internamente pues en el campus tenemos todos los protocolos de desinfección establecidos. Hacemos aseos rutinarios y hacemos aseos profundos de noche cuando la presencialidad esté ya, digamos, en el método de la alternancia que nos han pedido. Entonces, digamos que todos esos protocolos y todo lo que les estoy presentando tiene por detrás, yo no sé, yo quiero recordar el número, pero tenemos cerca de 46 protocolos de bioseguridad establecidos porque hemos hecho un trabajo muy juicioso con seguridad, salud en el trabajo y con las ARLs, de tal manera de detectar, estudiar, analizar cada uno de los espacios para definir el protocolo específico en ático, el protocolo específico en artes, en arquitectura, en odontología, etcétera, etcétera, de tal manera que podamos definir el detalle y las particularidades de cada uno
para poder tener unos ambientes seguros y garantizar esto. Vuelvo al tema. Los ambientes seguros pueden existir, las condiciones pueden existir, pero dependerá mucho de cómo yo lo afronto. Ese tema del autocuidado va a ser fundamental para poder atender esta situación. Y mi regreso a casa, pues seguimos con el uso del tapabocas y volvemos a seguir. Ojalá yo pueda tener unos zapatos en la entrada de mi casa, de tal manera que cuando llegue pueda entrar con otros zapatos, el vestir, si llevo una chaqueta, pues pueden dejar en un sitio particular. Por eso les decíamos, recuerden usar ropa ligera, ropa que pueda disponer muy rápidamente, y porque tengo una responsabilidad con mi familia o con la gente con la que yo vivo, de tal manera que cuando yo regrese a mi casa haga mi protocolo de bioseguridad, me lave las manos, me pueda entrar en un proceso de bañarme si es posible, y atender esa responsabilidad que tenemos personal y colectiva que les decía al inicio. Remataría con el tema del autocuidado. Es fundamental el tema del autocuidado. Es una responsabilidad de todos. Si yo me cuido, yo cuido a los demás, y ha sido como el lema, y hoy es por mí, por tu familia y por todos. No queremos volver a entrar en cuarentenas. Ojalá no, esperemos que toda esta situación social que está viviendo pues no lleve a que se vuelvan a incrementar los niveles de contagio, y eso, digamos, como compartir. Ahí no sé si tengo la posibilidad, pero también está el tema de la encuesta, si ahorita la pueden un poco ver más en detalle, pero está la encuesta, esa encuesta que definitivamente habría que conocer el nivel de riesgo, y se definieron en este semáforo, todo está diseñado a partir de semáforo, todas las preguntas diseñadas específicamente y cuidadosamente con los factores de riesgo para definir ese riesgo bajo, que me va a salir mi semáforo en verde, ese riesgo medio, que no es que no pueda asistir al campus, sí puedo asistir al campus, pero extreme las medidas de bioseguridad, por usted o porque tiene alguna persona. Yo vivo con mi abuelito, yo vivo con mi abuelita, y el riesgo alto realmente no puede asistir al campus. Y fue muy claro el doctor Duarte en su presentación, y además, como les decía, la evidencia ha mostrado que personas de hipertensión, personas con diabetes, personas con índices de masa corporal altos, de obesidad, tienen un alto riesgo. Y aquí está, digamos, y ustedes todo esto lo encuentran en la página, ese semáforo en verde, que es el riesgo bajo. No quiere decir que nos olvidemos, o sea, fíjense que hay un nivel de contagio muy alto en poblaciones de 29 a 49 años. Obviamente la muerte es menor, pero hay contagio permanente. Entonces, hay que tener cuidado. Riesgo medio, extreme sus medidas de bioseguridad, extrémelas. Puede salir, puede ir al campus, pero extrémelas. Y riesgo alto, definitivamente no podrá asistir al campus. Personas de mayores de 60 años, ustedes vieron esa estadística que es evidente, y las demás medidas de comorbilidad que ustedes las pueden encontrar y podrá ser parte del debate. Entonces, digamos, esto es lo que queríamos compartir con ustedes, y abrir, si quieren, un poco. La idea es que quisiéramos respetar el tiempo, pero sí compartir con ustedes esta como ambientación, y poder abrir el escenario hasta cuando el tiempo quiera, y darle la palabra a nuestra vicerrectora, a la doctora Catalina, a Catalina, para que nos ambiente, nos guíe y nos dé voces esperanzadoras del futuro de nuestra universidad en esto, y estamos atentos a todo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Yo primero quiero agradecerle a todo el equipo que ha estado trabajando en estas sesiones por 2 semanas consecutivas, a toda la Facultad de Medicina, al doctor Duarte, a la doctora Sandra, a la doctora Montealegre, al doctor Peñalosa, a Heidi, a Javier. Bueno, creo que son muchísimas las personas que han interactuado, la doctora Sandra Arriaga, en este quehacer y en este
poder responder en un lapso de tiempo cotidianamente para apoyar a las personas en sus inquietudes y preguntas, que son bastantes. Hoy terminamos esta etapa, hoy tenemos una audiencia importante, ya hemos llegado casi a los 260 personas. Ha sido súper agradable poder contar con tantas personas interactuando con nosotros, tener personas expertas que nos contesten y nos aclaren las dudas. Voy a reiterar tal vez las palabras de Javier: las personas que puedan permanecer en casa y puedan trabajar desde casa, por favor, háganlo. No se obliguen a ir al campus por ningún motivo. Si pueden y lo quieren hacer y hay opción, háganlo desde casa. Entre menos circulación tengamos, pues por supuesto bajará la probabilidad de contagio. Los mayores de 60, entre ellas me incluyo yo, por supuesto, pues nos toca cuidarnos aún más. El doctor Duarte nos lo mostraba, somos mucho más frágiles ante el virus y hay que hacer mucho más cuarentena que los otros. En ese orden de ideas, insisto, todo lo que podamos hacer, hagámoslo desde casa. Dejemos este espacio de habilitación de la universidad para aquellos estudiantes que obligatoriamente tienen que ir para actividades de laboratorio y sus profesores y sus administrativos que orientan esos escenarios de aprendizaje y de práctica. También los hay en algunos campos de investigación, pero dediquemos exclusivamente esos espacios y esas capacidades para esas personas. Mientras tanto, quedémonos en casa, trabajemos desde casa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el personal médico de la Facultad de Medicina, al Instituto de Salud, a la Dirección de Gestión Humana y la Dirección de Recursos Físicos por hacer posible que estas sesiones se dieran. Han sido muy satisfactorias y han tenido una gran acogida. Cuídense mucho. Como dicen, lávense las manos, usen el tapabocas, mantengan el distanciamiento social. Créanme que esas son las formas de evitar el contagio y poder seguir adelante y afrontar. La universidad va bien, para los que quieran saber. La universidad va bien dentro de este proceso del COVID. Estamos haciendo una contracción importante en el gasto para mantener la sostenibilidad. La universidad es fuerte, tiene una gran capacidad de reacción y está reaccionando favorablemente. No obstante, nos toca entre todos ser súper cuidadosos con los recursos y eso nos va a hacer y asegurar que vamos a prevalecer en el tiempo. El COVID no va a acabar la Javeriana. La Javeriana va a existir a pesar del COVID. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Yo simplemente reforzaría que también estamos usando un protocolo de asistencia al campus de alternancia que ha sido como muy reconocido mundialmente y lo hemos adoptado, que es, si necesito ir al campus, porque ese es digamos que el mensaje grande, si yo necesito ir al campus, puedo ir una semana y 2 no, de tal manera que conocemos un poco la trazabilidad del contagio y si yo puedo adquirir el contagio, pues voy a estar 2 semanas en casa y eso ayuda a bajar la velocidad, a podernos cuidar entre todos y así tener, digamos, ese control del avance de la eso. Y yo sí quiero reforzar la de Catalina. Si no tenemos que ir al campus, no vayamos al campus. No es porque el campus sea inseguro, todo es una situación de incertidumbre, sino que si no necesito ir, pues hagámoslo desde casa. Todos queremos salir, pero también tenemos que protegernos. Entonces, ese esquema, y sobre todo en el área administrativa y en el área es muy importante poder manejar ese tema de esa alternancia que se está proponiendo, que ha sido exitosa en el mundo, Bueno, pues yo creo que nomás nos falta despedirnos. Insisto en el reconocimiento al trabajo y el agradecimiento a la Vicerrectoría Administrativa, a la Vicerrectoría del Medio, al Instituto de Salud Pública y a la Facultad de Medicina. Seguramente en otro momento tendremos que reunirnos, pero ya se programarán otros espacios. Y recuerden que sí, quedarse en casa, pero si deben venir, deben responder ese día la encuesta. Buenas tardes para todos. Yo tenía que agradecer de verdad a la Vicerrectoría del Medio, especialmente a Claudia Reyes, que no la incluí en
en mis palabras, que también ha sido una gran colaboradora en este proceso con todo su equipo de trabajo. Muchas gracias.